Bueno, buenas tardes a todas. Bueno, vamos a arrancar la unidad 2. Me hubiese gustado que sea en una clase, en un encuentro virtual, sobre todo si hubiese sido presencial mejor, pero bueno, lo vamos a hacer así mediante una grabación, como para poder seguir avanzando y que ustedes vayan pudiendo leer, participar del foro e ir leyendo el material que les compartí. Bueno, tengo acá en mis manos el libro con el material de lectura, porque es importante, la clase va a ser en función de este material de lectura. Vieron que yo les compartí un enlace de 2 clases de José Antonio Castorina. Bueno, hoy vamos a tomar la clase 3, que es la primera parte de la bibliografía que les compartí. La idea es que ustedes avancen y avancen en la lectura. Bueno, arrancamos con la unidad 2. La unidad 2 se llama La construcción de la subjetividad, y dentro de lo que sería la construcción de la subjetividad, vamos a empezar a pensar en cómo se construye el conocimiento en el ser humano, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Piaget era un investigador, que en principio era epistemólogo y su interés central estaba puesto en la investigación acerca de cómo se produce el conocimiento y sobre todo el conocimiento científico? Y tratando de investigar cómo se produce el conocimiento científico, él había comenzado a investigar cómo conocen los niños. Entonces se había preguntado sobre los errores de los niños. Y para él, los errores de los niños, a diferencia de otras doctrinas psicológicas, eran importantes, porque no eran vistos como errores conceptuales nada más, sino que eran vistos como instancias o estadios anteriores a la construcción de estructuras definitivas en relación a un conocimiento, aunque las estructuras nunca en la vida de un sujeto y en la vida y en la historia y en la génesis del conocimiento de un sujeto son definitivas. Lo que tiene de particular esta teoría, que es la teoría psicogenética, es que no tiene un punto de inicio ni un punto de finalización. No es que se llega a cierto punto a donde se sabe todo, ni es que se llega al conocimiento científico, aunque Piaget en su inicio, su punto de partida era saber esto, cómo se llega al conocimiento científico. Y tampoco tiene un punto de inicio. A veces pensamos, desde la teoría psicogenética podemos pensar en el inicio, que es un inicio biológico, que son los reflejos con los que nacemos. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Hoy vamos a presentar un poquito la teoría y vamos a decir esto, que es una teoría que no tiene un punto de partida, no tiene un punto de inicio, ni tampoco tiene un punto de finalización en relación a la construcción de las estructuras de conocimiento en el sujeto humano. Bueno, y cuando hablamos de psicogénesis o psicogenética, que ustedes me lo preguntaban un poco a través de mensajes de texto, si la teoría constructivista era la teoría psicogenética, si me refería a lo mismo cuando estuvimos viendo aprendizaje y las principales teorías acerca del aprendizaje. Bueno, vamos a empezar a pensar qué es psicogenético o por qué le llamamos teoría psicogenética. A ver. Bueno, la teoría psicogenética se refiere a la construcción, a la reconstrucción del proceso de formación de las estructuras del conocimiento en el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la teoría psicogenética el interés no está puesto solo en las estructuras del conocimiento, que son el medio por el cual el sujeto conoce el mundo, sino en cómo se construyen y reconstruyen estas estructuras de conocimiento y cómo el sujeto, en interacción con el objeto de conocimiento, va produciendo más conocimiento y va modificando esas estructuras para llegar a diferentes estadios de conocimiento. Entonces, el acento está puesto en esto, en la reconstrucción de las estructuras de conocimiento, en saber qué pasa en el interior de un sujeto cuando conoce y cómo este sujeto se va modificando cuando conoce el mundo. Y también el acento está puesto en los mecanismos de formación de las estructuras de conocimiento. ¿Cómo se forman las estructuras de conocimiento? O sea que vamos a estar pensando en estructuras de conocimiento
no como algo dado y finalizado o como proceso acabado, sino en constante cambio. Vamos a estar pensando en la génesis, y cuando digo génesis no estoy relacionándolo con genética, sino que lo estoy relacionando con historia de la formación de las estructuras de conocimiento. Génesis quiere decir eso, psicogénesis es la historia psicológica de la construcción de las estructuras de conocimiento. Bueno, a eso le llamamos teoría psicogenética. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, pero antes de llegar acá, vamos a empezar a preguntarnos qué es una estructura, ¿no? ¿Qué es una estructura? El concepto de estructura lo toma la teoría psicogenética de la teoría de la Gestalt, ¿no? La Gestalt va a decir que una estructura, ¿se acuerdan la frase de la Gestalt que habíamos visto en la primera clase? Que es el todo es más que la suma de las partes. O sea, una estructura es un todo formado por partes relacionadas entre sí. O sea que la idea de estructura va a estar no solo en las partes o en la sumatoria de las partes, sino en la relación entre sí que tienen cada uno de los objetos con el resto. Esta estructura va a tener ciertas particularidades. Ahora, cuando hablamos de la psicología de la Gestalt, vamos a hacer una diferencia con la teoría constructivista o la teoría psicogenética. Porque la Gestalt va a estar pensando en estructuras al momento de captar la realidad a través de nuestros sentidos, pero estas estructuras ya van a estar formadas, ¿sí? Van a estar formadas de antemano. Se capta, se percibe el mundo a partir de una estructura. Y esa estructura es una estructura dada con la cual yo abordo el mundo o lo percibo. La teoría psicogenética va a investigar o va a indagar acerca del proceso de construcción de estas estructuras. Bueno, volviendo al tema de qué sería una estructura. Vamos a hablar de estructura y vamos a decir que tienen tres particularidades, ¿sí? Tres particularidades fundamentales. Una, que una estructura es un sistema de relaciones irreductibles. ¿Qué quiere decir irreductibles? Que no se reduce a la sumatoria de elementos, sino que la estructura es la sumatoria de elementos relacionados entre sí. Por ejemplo, yo tengo un lápiz, tengo otro lápiz que es un poquito más largo, y voy a decir que este lápiz es corto. Voy a decir que este lápiz es corto porque lo voy a comparar con este lápiz que es más largo. Ahora, si a mi estructura se suma este liquid paper sin tapa, este lápiz ya no va a pasar a ser, no va a continuar siendo corto. El que va a ser corto va a ser este. O sea que este lápiz, a pesar de que físicamente no se modificó con el ingreso de este nuevo elemento a la estructura. Por lo tanto, una estructura es un sistema de relaciones irreductibles. O sea, cuando hablo de estructura, hablo de elementos que se relacionan entre sí. Y a la vez, estos elementos se van a transformar constantemente entre sí. La modificación o la inclusión de un elemento modifica el estatuto del resto. Y a la vez va a tener una tercera característica, que va a ser autorregulada. O sea, se va a regular en sí misma y en la relación entre elementos. Va a tener comunicación con el medio, con el exterior, pero va a ser una estructura cerrada y autorregulada en sí mismo. Bueno, esto, acá quedamos con la definición de estructura. ¿Por qué estamos definiendo una estructura? Porque vamos a hablar de que conocemos el mundo y formamos estructuras para conocerlo. Y que seguimos conociendo el mundo a través de estas estructuras de conocimiento, que se van a iniciar con las primeras puestas en acto de nuestros reflejos innatos. Esos reflejos que en algún punto van a pasar a ser esquemas de acción y van a comenzar a tener un significado para el sujeto que conoce el mundo. O sea que el conocimiento arranca desde muy temprano y por eso Piaget puso el acento en los primeros años de vida.
pero se transforma, esta estructura de conocimiento se transforma a lo largo de toda la vida. Es más, ustedes con esta clase están transformando sus estructuras de conocimiento si los resultados de la clase son los esperados, si participan del foro, si pueden responder algo, si pueden traer, evocar recuerdos y tratar de explicar algo, ahí hay una modificación de las estructuras de conocimiento. Y hay aprendizaje. Bueno, esto en cuanto a la noción de estructura. Volviendo a lo anterior, que estábamos hablando recién. Entonces, hablamos de psicología genética y vamos a seguir definiendo lo que sería la psicología genética. Vamos a decir que hay una dialéctica constante entre estructura y génesis, entre lo que sería la estructura de conocimiento y la historia de formación de esa estructura. Por eso se va a diferenciar de la escuela de la Gestalt, que va a hablar de estructuras ya acabadas, mediante las cuales percibimos el mundo. También se va a diferenciar de lo que es el empirismo. ¿Se acuerdan la primera clase que hablábamos de Platón y Aristóteles? Y decíamos, bueno, Platón decía que nacíamos con ideas, que Dios sembraba esas ideas en la mente del ser humano y que esas ideas eran perfectas. En cambio, Aristóteles, que era empirista, decía que nuestras ideas se producían a partir de captar el mundo. A medida que captábamos el mundo, éramos una tabla rasa y captábamos el mundo a través de nuestros sentidos y empezábamos a formar nuestras ideas acerca de los objetos del mundo. Bueno, el empirismo también se diferencia de este abordaje del conocimiento del mundo, porque el empirismo parece que se olvidara de la estructura, no piensa en el proceso interno que sucede cuando captamos el mundo, sino que los objetos del mundo se imprimen en nuestro pensamiento. Entonces en eso nos diferenciamos tanto de la Gestalt como del empirismo. En este momento de la cursada nos diferenciamos porque estamos abordando el conocimiento desde esta teoría. Bueno, voy a dejar de grabar, así no es tan largo el video.